El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Cuando Luisa le pregunta que cuál será la prueba que reserva para los hijos de la divina voluntad, y le dice, mira, la prueba de lazo no hagas, yo ya la pasé por ellos. Wow. Ya la pasé por ellos. Así que ya no se tienen que preocupar por eso. Entonces ahora la única prueba que les voy a dejar es el entrar en mi voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Entonces es una decisión que la criatura debe tomar en un momento dado, que es el proceso de decidirse. Entonces, mientras estamos en el proceso de decidir, podemos salirnos, caernos, volver a entrar, volver a salir, y Jesús nos va, poco a poco, nos va consintiendo para irnos acostumbrando a vivir de su voluntad. Pero cuando ya entraste ya no hay salida. Pero una vez que decides, ya no hay salida. Y algo que es importante, no decide con niños. Sí, claro. No. El niño que hoy dice sí y mañana dice no. Y como él conoce porque vive en ese eterno presente, entonces no importa que tú digas sí hoy, él sabe que mañana o pasado mañana vas a decir no. Entonces no te da su vida. Te presta su voluntad para que hagas unos actos, para ver si te animas o no te animas. Cositas. Y en el momento que te sales, bueno, ya te saliste, regresas, vas al confesionario, readquieres la gracia y te vuelves a fundir. Ya tenemos esa posibilidad, gracias a que Luisa lo fundó. Cosa que Adán no tuvo, y si Luisa se hubiera salido, tampoco hubiera habido posibilidades. Tendría que haberlo intentado en otra siguiente ocasión. En alguna otra ocasión. Y se lo dice, si tú te hubieras salido, te hubiera destruido. Porque tantas gracias que te he dado, tanto que he puesto en ti, que te hubiera destruido. Ahora entiendo por qué les dio el mandato de comer o no comer, o sea, no comer del árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal, porque si comieran, morirían. Uh-huh. Y realmente, ¿qué pasaría si una persona hace esto? Moriría. O sea, moriría por el pecado. Moriría en la forma espiritual, no forma material, ¿no? Pero moriría en forma... Y está destinada a la muerte. Así es. Y luego, todo lo que Jesús nos va diciendo a través de los escritos, que el alma que llega a vivir en la divina voluntad del demonio ya no tiene capacidad de poderlo tentar. ¿Eso cómo ocurre? Explíquenos. ¿Cómo ocurre? Sí, ¿cómo ocurre? ¿Y yo qué voy a saber? Bueno, es sencillo, o sea, en realidad nada más es la vida divina en ti, porque hay que recordar que esto es la vida de Jesús en una criatura, incluso en el cuerpo. No es nada más en forma espiritual, wow, sino también en el cuerpo. Y el demonio no se le puede acercar a Jesús. No lo puede tentar. Entonces, ¿por qué vemos las tentaciones en los evangelios? Eso ya lo habíamos comentado Sí, también. pero digo... O sea, el demonio, ¿a quién está tentando en ese momento? ¿A Jesús? ¿Al Verbo eterno? No, a lo mejor al hombre Jesús. Está tentando a toda la humanidad en Jesús. Porque Jesús toma nuestra vida, sí, se pone en nuestra vida, y es lo que Él está viviendo. Aparte, Él tiene una naturaleza humana, una voluntad humana, que participa de alguna manera en ese entorno, sí, de tentación, pero en realidad el demonio nos está tentando en Él a toda la humanidad. Por eso es que se le puede acercar, y Jesús tiene que vencer esa tentación por medio de su voluntad humana para
transportarnos a nosotros en esa voluntad humana y hacer que venzamos junto con Él. Por eso es que dice, su prueba de lazo no hagas, ya la pasé yo por ellos. Pero se está refiriendo a los hijos de la divina voluntad, porque esto se podría tomar como que para todos, y entonces nos convertiríamos simplemente en decir, ya Jesús me redimió. Como dicen los protestantes, Ajá, no tengo nada que hacer. Aleluya. Aleluya, ya estoy. Y ya estoy salvado, ¿no? Entonces los hijos de la divina voluntad son los que ya están en ese estado, que ya entraron en la voluntad divina y ya no se salen. Ya no, porque también hay una ocasión en que Luisa está, por las cosas que sucedían, en fin, sus problemas, y ella está como queriendo salirse de la divina voluntad. Entonces llega Jesús y le dice, hija, demasiado tarde. Ya no puedes. Ya no puedes, porque tu sí, tu fiat, tu sí quiero, lo ataste al sí quiero de Dios, a un fiat eterno y que no cambia. Por lo tanto, ya no puedes salir. Y le dice, estás en medio del mar, nádale para donde quieras. Ahí vas a encontrar mar. Para adelante, para atrás, para los lados, para arriba, para abajo. Mar. Qué fuerte. Mar. Qué bello. No, pero al mismo tiempo, ¿qué consecuencias tan profundas? O sea, una vez que Dios ha tomado tu decisión, ya es una decisión que no tiene marcha atrás, punto. Ya no. Ya no, punto. Aún cuando tú te quieres salir. En el supuesto de que te quisiera salir. Ya no hay manera. Ya no hay manera. Cuando ya te la dio, cuando ya ataste tu sí al sí de Él y que ya estás ahí adentro. Y ya lo aceptó el Señor, ya estás ahí. Ya no hay forma. Pero de la misma forma tienes una vida divina, extraordinaria. Uh-huh. O sea. Así es. Entonces, toda la pelea, toda la lucha, lo difícil de esto está en la decisión. Todo ese periodo anterior a entrar. Y en el momento que entras al reino de Dios en la tierra. Entras a ese reino donde Él domina, donde Él está, junto con el alma, junto con la voluntad del hombre, está dominando sobre aquel ser. Entonces ya no eres Cecilia, sino ahora es Jesús con todo lo suyo en Cecilia, para que Cecilia pueda actuar, pero no con lo de Cecilia, sino con lo de Él, con lo de la divina voluntad. Entonces empezamos a entender que es un verdadero dominio de la parte voluntad, sabiduría, amor de Dios en la criatura, y llega a haber una unidad entre Dios y la criatura. Listo, ese es el reino de Dios. No hay la más mínima, ¿cómo diríamos?, desaveniencia. No hay ningún conflicto interior, no hay nada, es un verdadero reinado. Lógico, María tiene que estar presente en esto porque ella es la madre, la que nos lo da a conocer, la que nos lo pone. María fue concebida en nosotros, María es concebida en Jesús, Jesús es concebido en María, en fin, es una unidad. Porque ya ella es el vehículo. Así es. Así que ese triunfo del corazón inmaculado de María, va hacia esa parte. Ahora, todo el anuncio que ha habido del triunfo de María va siempre combinado con la parte de apocalíptica. ¿Sí? Sí. Y nosotros somos tan morbosos ¿Qué es lo que más nos interesa? que nos fijamos en la parte apocalíptica. Nunca nos fijamos en el triunfo de María. Y si nos fijamos en el triunfo de María, lo fijamos como la reina, a la que hay que alabar, a la que hay que echarle porras, a la que hay que... ¿sí? Pero no en el sentido estricto de la palabra, que es María que con la divina voluntad, porque también ella la tiene y es de ella, va a estar reinando en nosotros,
porque su voluntad divina de ella va a estar junto a mí, en mí, y volviéndose una sola cosa con mi voluntad. Por lo tanto, María está reinando en mí. Jesús está reinando en mí. ¿Cuál es qué pasa con el sufrimiento de la persona en esas circunstancias? Se vuelve un sufrimiento divino. O sea, tienes la posibilidad de poner en tu sufrimiento el sufrimiento de Jesús. O sea, no te atrae. No, sí me atrae. No. Medito, ¿qué significa traer el sufrimiento de Jesús a mí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es como si Jesús estuviera sufriendo en mí. Uh-huh. O sea, eso es lo que significa. Pero dándote los méritos de su pasión. Vaya méritos. Por eso, todos los méritos de su pasión, uh-huh, ahora Él los pone, los deposita en tu sufrimiento. Wow. Porque ahora ya hay una unidad entre tú y Él. Wow. Entonces, todo el sufrimiento de Él se deposita en ti. Él viene a sufrir en ti otra vez, uh-huh, te dona todos sus méritos y entonces, ¿qué está pasando? Que se está repitiendo todo lo que Jesús hizo, se está repitiendo su pasión, se está repitiendo todos los méritos de Él y todos los efectos de esos sufrimientos. Entonces, simple y sencillamente, el fruto de ese sufrimiento tiene un valor. Siempre nos dicen, el sufrimiento es redentor cuando está ofrecido a Jesús. Pero esto tiene un peso. Ese peso es que estoy sufriendo como si Jesús sufriera. Como si. Como si. Y aquí es Jesús el que está sufriendo. Así es. Eso es lo que quiero entender. Entonces hay una diferencia entre una y otra. El alma víctima humana y ahora el alma viviendo en la divina voluntad. Aquí tendríamos que hacer una pequeña aclaración. El alma que vive en la divina voluntad, si realmente, conste que lo pongo así, si realmente se está repitiendo la vida de Jesús en ella, se está repitiendo la vida de Jesús completa. Por lo tanto, en la vida de Jesús completa es sufrimiento total y redentor. O sea, toda su vida fue una vida de sufrimiento continuo por las tres pasiones que tiene que pasar, la del amor, la del pecado y la del hombre. Esas tres se tienen que estar repitiendo en cada criatura, porque si no, no sería una repetición de la vida de Jesús. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, aunque no tuvieras un sufrimiento, pero estás rehaciendo, estás volviendo a poner en acto la vida de Jesús. Y por lo tanto, con todos los méritos y todo. Y todos los frutos. Jesús dice varias cosas que hay que ir tomando e irlas uniendo. Dice que, o sea, que si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos de las criaturas hechos en la divina voluntad. Que cada quien lo medite, que cada quien dijo? Saque las conclusiones. Lo primero es que dijo. Lo segundo, igual referido a las horas de la pasión. Él dice que por cada palabra que tú hagas, que tú repitas sí, de las horas de la pasión, que lo medites, pero con sus mismas intenciones. Bueno, ahí está un poquito el problema. Él te dará un alma por cada palabra. Y uno dice, bueno, ¿yo para qué quiero un alma? ¿De qué me está hablando? No, lo que te está hablando es que la salvación de un alma será debido a eso, no por ti, sino por lo que estás haciendo, que es la repetición de la vida de Él. O sea, vas a poner en campo nuevamente todo lo que Jesús hizo. Hay una que va en la parte negativa, pero que es más específica. Él dice que Satanás odia la divina voluntad. Claro. Y la odia porque le duplica el infierno. Cada alma que vive en la divina voluntad, como está llevando a cabo la vida completa del Verbo, y el Verbo lo tiene condenado, entonces se le duplica la condenación al demonio.
Si se duplica la condenación al demonio, ¿por qué no se duplica también el efecto redentor? Por eso es que María es redentora, corredentora. ¿Por qué se duplicó? Porque está viviendo todo lo que su Hijo está viviendo, y lo está viviendo en la divina voluntad, porque eso es también necesario entender. Jesús mismo, para poder hacer la redención, tiene que hacerla desde la divina voluntad. Si lo hubiera hecho desde la voluntad humana, definitivamente no hubiera sido capaz de abarcar a toda la familia humana, porque la voluntad humana es finita. Claro. Entonces debe tener a toda la familia humana presente, actuante, para poder llevar a cabo toda la obra de la redención en todos. Así que de esa manera es la manera en que será todo en todos. También, o sea, así es. Donde se cumple Dios cabalidad. será todo en todos, sin anular a la criatura. Eso es interesante decirlo, doctor, porque cuando una persona ya se dio su voluntad y se la dio a Dios y le cedió todos los derechos que Dios tiene sobre él o sobre ella, sobre nosotros, es como si lo hubiéramos perdido todo, pero lo hubiéramos ganado todo. Sí, pero entonces si es así como lo planteas, entonces la persona se pierde, se diluye y ya no existiría. ¿Dónde queda su libertad? Nunca te la van a quitar. Vas a seguir siendo libre, vas a seguir teniendo libre albedrío, pero con la voluntad divina unida a la tuya, entonces tu voluntad siempre estará acorde a la voluntad divina. Ya no, o sea, eso quiere decir que ya mi libertad, mi inteligencia y mi voluntad están transformadas para ya no dar marcha atrás tampoco. Por eso van a estar tan fundidas, tan ensimismadas en lo divino. Ajá. La forma en como lo dice Jesús a mí me gusta mucho, porque dice hacer una sola cosa. Y el Catecismo de la Iglesia también dice que Jesús está destinado a hacer una sola cosa con la criatura. Entonces, ¿qué es una sola cosa? Pues una sola. Una sola cosa. No hay dos, hay uno solo. No hay uno para acá y uno para acá. Pero la voluntad humana siempre será la que tome la iniciativa. Siempre. Porque si no toma la iniciativa, si no es ella la que actúa, entonces se vuelve simplemente un juguete de Dios. Entonces, la divina voluntad dota al alma, dota a la voluntad humana de todo lo suyo. Y se lo dice, el trabajo de mi voluntad es dotar a la voluntad humana de todo lo que le pertenece. Y el trabajo de la voluntad humana es recibirlo y actuar con eso. Wow. Por eso el triunfo de Jesús, el triunfo de Dios, es la voluntad humana actuando en el querer divino. Ese es el verdadero reino de Dios sobre la tierra. Entonces, me regreso, somos muy morbosos y nos vamos sobre la parte apocalíptica. De la purificación. De la purificación, de todo lo que viene. Y empezamos a hacer distorsión. Totalmente distorsión. Cada quien piensa lo que se le antoja pensar y lo pone como una realidad. Y cada uno asegura que tiene la verdad en la mano. Que va a venir un asteroide, que va a haber erupciones, que va a haber maremotos, que se va a hundir la tierra, que cantidad de cosas. Pero ¿de dónde sale? ¿De alguna revelación real? ¿De toda la purificación? Bueno, de la Sagrada Escritura y además de los mensajes de la Virgen en todo el mundo. No. Pero estoy hablando de la especificidad del castigo. ¿Va a haber un castigo? Sí. Sí, una gran purificación, doctor. Pero la especificidad también sale de eso. Sí, ¿Sí? Del mensaje de la Virgen. ¿De cuál? Pues simplemente, por ejemplo, Garabandal. O sea, la Virgen habló de un aviso, de un milagro y un castigo, de 3 eventos proféticos. Sí, pero ¿y cuáles son los eventos? ¿Cuál es el castigo?
No lo dice. ¿Dice en qué consistirá el aviso? El castigo, ¿lo dice sí o no? No, nomás hablo de un castigo. No lo dice. Hablo de un castigo. Entonces, todo lo que dicen las personas que va a ser el castigo, ¿tendrá una base sobre una revelación? No. ¿Hay un castigo? Sí. Pero siempre el castigo es condicionado. Ah, sí, siempre es condicionado. Nunca es decreto. Sí, no es decreto. Entonces, es condicionado a si el hombre se arrepiente, si el hombre actúa y haciendo lo que la Virgen nos pide. Entonces, no puede poner un castigo si es condicionado. Entonces, ¿qué? Va a caer un meteorito de 10 kilómetros de ancho. Ah, bueno, si rezas nomás va a tener 5 kilómetros de ancho. Digo, son especulaciones, ¿no? Son especulaciones. Pero como somos, vuelvo a repetir, demasiado morbosos, lo que nos llama la atención es eso. En lugar de la maravilla del triunfo del Inmaculado Corazón de María y de Jesús. Exacto, en vez de estar pensando en el triunfo, en qué significa el triunfo, y como vemos, en realidad el triunfo se dice en 10 palabras. No hay que andarle haciendo y haciendo y haciendo. Es la voluntad divina obrando en el hombre. Y eso forma unidad con María y con Jesús. Listo. Unidad de pensamiento, unidad de sabiduría, unidad de amor, unidad de todo. Ese es el verdadero reino, el verdadero triunfo. Y cosa curiosa, eso es lo que va a pisar la cabeza del demonio. Porque si somos el talón de María, ¿con qué pisará María? Con nosotros. Con nosotros. En el tiempo con nosotros. Nos está mordiendo a María, está acechando su calcañar. Claro. Sí, porque estamos nosotros ahí. Claro. Y ahí es donde puede dañar a María. Sí, a María no la puede tocar. Así es, pero a nosotros sí. Sí. Entonces lo que está acechando es a nosotros. Ahora, si ella va a pisar la serpiente con su pie, ¿a través de quién? De nosotros. De nosotros. Sí, nosotros somos los que le vamos a aplastar la cabeza. Y cosa curiosísima, porque esto es algo que hay que decirlo, porque está en los escritos, que no solo será el pie o el pisotón de una mujer, sino será de dos. Ay, doctor, ¿qué dijo? 2 mujeres son las que van a vencer totalmente el demonio. Bueno, dice que Luisa y ella. Luisa. Y eso creo que es muy obvio, porque con toda la redención, con toda la obra de la redención, la santidad en el hombre es incompleta. Y el demonio sigue actuando, sigue activo. Sí. Entonces quiere decir que no está totalmente vencido. No. Está atado a la cruz, pero las personas son atraídas hacia él, se entregan al demonio y empiezan a hacer obras del demonio. Entonces, ¿qué se necesita para vencerlo? Que haya algo que actúe en el interior de la persona, convirtiéndola en el interior, para que sus acciones sean totalmente diferentes. Y esa acción es la que va a llevar a cabo la divina voluntad. Y si es el hombre el que de alguna manera está participando en este vencer, forzosamente es el hombre el que tiene que cambiar. ¿Sí? Por eso es que tanto se habla de lo que no ha cumplido el hombre, de lo que María quería. María ha pedido muchas cosas, el hombre no lo ha hecho. En una mínima parte. Pues, no, pero no lo ha hecho. No. Por lo tanto, todo sigue... No estaría pasando lo que está pasando. Todo sigue en pie. Sí. Todo sigue en pie, todo sigue en pie, todo sigue en pie. ¿Qué está pasando ahorita aquí en México? No, está terrible. Terrible, en todos sentidos, ¿sí? Y todo lo que está sucediendo es un castigo. Sí. O sea, es una purificación, que mucho hemos ofendido a Dios. Así es. Y sin embargo, no lo queremos ver, no lo queremos entender, y por lo tanto continuamos en nuestro mismo camino. Lógico, los castigos continuarán. ¿Sí?
Entonces, ¿qué se necesita para convertir? ¿Palabras? No. No, acciones. Las palabras ya no sirven. ¿Acciones? ¿De qué tipo? ¿Coercitivas? No. Entonces, Transformadas en Cristo. tratar por todos los medios de poder influir en el interior de todos. Pero yo no tengo capacidad de entrar en tu interior y convertirte allá adentro. Yo no tengo capacidad de poder entrar en ti, en tu alma, en tu espíritu, en tu voluntad, para decirte, oye, estás mal. Y que de ti salga un pensamiento, decir, ah, caray, creo que ando errado. Y empieces a buscar. Sí. Esa capacidad solamente la tiene Dios. Pero ahora Dios te la quiere compartir al darte su voluntad, y esa luz que la divina voluntad tiene por sí misma, por naturaleza, tú la puedes utilizar para entrar en los espíritus y en los corazones de todos, para convertirlos. Ese es el reinado. ¡Wow! Esa es la trascendencia del reinado. Claro. Eso significaría, esos son los giros. Esos son los giros. Eso es precisamente que yo tenga la capacidad de ir hacia mis hermanos y transformarlos pues, simplemente por asumir a Jesucristo en mí y ir hacia ellos. Eso de transformarlos también hay que matizarlo un poco, porque no los puedes transformar tú. Es Cristo en mí. Les puedes dar todo lo que es necesario para esa transformación. Les puedes dar la luz para que entiendan, les puedes dar la fuerza para que sigan adelante, incluso el conocimiento, pero no se lo puedes dar, se lo puedes ofrecer. O sea, que es como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Así es. Ofrecérselos. Sí, pero nosotros estamos ofreciendo por medio de la palabra. Sí. Y la palabra tiene una enorme desventaja junto con la lectura, que es la palabra también, la palabra escrita. Que esa palabra entra, pero pasa por un filtro que es mi inteligencia. Wow. Y esa inteligencia, voy a decir algo que quizás no estén de acuerdo, pero bueno, creo que no pasa nada. Vamos a discernir la palabra de Dios, y uno dice, ah, caray, la palabra de Dios se tendrá que discernir. La palabra de Dios es inmutable. Sí. Es total, o sea, no hay forma de decir que no. No es para acá ni para acá. Sí, yo puedo decir sí o no. Por eso Jesús dice, tu hablar sea sí o no. Todo lo demás viene del maligno. ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Dónde está? En el Evangelio. Sí, cuando digas sí o no. Así es. No prometas, no jures. No, todo lo demás viene del maligno. Yo digo sí a lo que Dios quiere o digo no. Pero cuando quiero mediar, cuando quiero discernir, es que tengo que discernir si esto es adecuado o no, o qué quiso decir Jesús. Un momento, ahí estamos entrando en un terreno que no nos corresponde. Yo puedo tratar de discernir, por ejemplo, una parábola. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, a ver, ¿qué quiere decir que los pajaritos se comían la semilla? ¿Qué quiere decir que creció la semilla pero luego se secó? ¿Sí? Sí. Ahí sí puedo discernir. Pero cuando Jesús dice esto, ahí no tengo que discernir nada. No sé si estás de acuerdo. No, me queda claro. Es literal. Así es. Es literal. Con San Francisco de Asís, simplemente para mencionárselos a los que nos ven y nos escuchan. San Francisco de Asís, si usted se pregunta por qué tenía los estigmas, hay gente que ha dicho es porque él cumplía literalmente lo que venía en el Evangelio. Así es. Entonces, un reflejo de eso fueron sus estigmas. Entonces, bueno, pues simplemente, o sea, para terminar, porque esto hay que ponerle un fin, no porque tenga fin en sí mismo, sino para dejar una semilla y que las personas empiecen a tratar de imaginar el reino de Dios como el reino de la voluntad divina, dominando sobre la voluntad humana, pero no dominando por fuerza, sino dominando por amor y uniendo
transformando voluntad humana en voluntad divina. Ese es el reinado de María, ese es el triunfo inmaculado de María sobre toda la humanidad. Así que bueno, pues simplemente decir hasta aquí, este es lo que María está queriendo hacer. Y el día que triunfe el corazón de María es cuando ella pueda poner a su Hijo en nosotros, reinando, dominando, poniendo su vida en cada uno de nosotros. Cuando se habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María, se habla de corazón, ¿es una forma de hablar? En el sentido de, no se refiere solamente al corazón, se refiere a toda la persona de María. Por eso es que el corazón se pone como el órgano que representa como el sentimiento. Como toda la fuerza de la persona. Sí. Perdón si te dicen es que va a triunfar el hígado de María, pues como que no me queda claro, ¿no? Pero sí quisiera decirlo porque no se refiere solo al corazón, es toda la persona de María. Es toda la persona. Toda la persona. No es la persona física, sino es lo que la persona espiritual manifiesta a través de la persona física. Wow. O sea que no vamos a decir triunfó el corazón de María, no, triunfó la voluntad de María, triunfó el espíritu de María. Ahora es sí, el mismo de Jesús. Que es el mismo de Jesús. Ahora sí entendemos perfectamente. ¿De acuerdo? Sí, me queda mucho más claro. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor ya se quiere ir, pero nosotros no queremos que se vaya. No, pero sí, ya es necesario. No queremos que se vaya, pero pues muchas gracias y seguiremos profundizando sobre la Virgen María y sobre todo ya en este terminar del año, que profundicemos un poquito más sobre la encarnación del Hijo de Dios y lo que significa para nosotros. Lo que significa, así es. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, amigos.